Hoy vamos a hablar de un tipo de medicamentos que son precisamente análogos de las increatinas. Estos son medicamentos que se utilizan en la diabetes tipo 2. Pero ¿por qué es tan importante este grupo de medicamentos? ¿Cuál es la revolución que ha traído consigo el uso de análogos de las increatinas? Bueno, el término de increatina un poco que te va a dejar confuso y vas a decir, bueno, ¿por qué me están hablando de una terminología tan rara, análogos de las increatinas? ¿Qué son las increatinas? ¿Qué función cumplen en el cuerpo? ¿Y qué es este término de análogo de increatina? Bueno, precisamente un análogo es una sustancia que tiene un comportamiento similar a las increatinas. Y las increatinas son hormonas que produce el tubo digestivo del ser humano. Estas hormonas se producen fundamentalmente en el yeyuno y en el duodeno. Duodeno y yeyuno son los sitios de producción de estas increatinas. ¿Cuál es la importancia de las increatinas en el metabolismo? Bueno, una vez que la persona ingiere alimentos, lo normal es minutos después de la ingestión de alimentos hasta unas horas luego, el ser humano va a tener un incremento de los niveles de glicemia. Es decir, en el suero, cuando tú mides el suero, va a haber un incremento de la glucosa sanguínea. Y esto se debe a la absorción que tiene esta glucosa en el tubo digestivo que va a pasar a la sangre. Y esto estimula normalmente, gracias a las increatinas, la producción de insulina. Las increatinas generan un incremento de la producción de insulina luego de las comidas. Pero es que precisamente los pacientes diabéticos, uno de los efectos más dañinos que pueden tener, sobre todo estos diabéticos tipo 2, es que después que los diabéticos comen, el nivel de glucosa plasmática postprandial después de la comida sube demasiado. Durante mucho tiempo se mantiene elevado. ¿Qué pasa? Que cuando este nivel de glucosa se mantiene elevado durante mucho tiempo, ocurre un fenómeno cuando esto es crónico que se llama glicosilación de proteínas. La glucosa que tú ingieres en los alimentos, cuando está muy elevada en la sangre de manera crónica, produce unas reacciones químicas con las proteínas de tu cuerpo, entre ellas la hemoglobina y otras proteínas, que es que los grupos azucarados se pegan a las proteínas, por decirlo de una manera un poco genérica. Es que esto es lo que produce cambios en la estructura de estas proteínas, y a largo plazo la glicosilación de proteínas hace de que estas proteínas que han cambiado su conformación se vaya produciendo un proceso de hialinización o de depósito en las paredes de los vasos sanguíneos del corazón, del cerebro y de los glomérulos renales. Esto daña mucho los vasos sanguíneos. Por eso es el problema de la microangiopatía que tienen la mayor parte de los diabéticos cuando las cifras de azúcar están elevadas de manera crónica. Pero, ¿qué sucede? Que después que el ser humano ingiere una dieta que tiene azúcares, se produce secreción de increatinas. Las células K producen estas increatinas. Hay dos tipos de increatinas fundamentales que se han estudiado. Y estas increatinas lo que hacen es que incrementan la producción de insulina por parte del páncreas. Es decir, sube el azúcar, se genera mucha más insulina, y la insulina, por supuesto, permite que esta azúcar pueda ser utilizada por los tejidos. Y esto es algo muy beneficioso. Pero además las increatinas tienen un beneficio en que disminuyen el vaciamiento gástrico de la persona a largo plazo. Cuando estas increatinas se encuentran aumentadas, la persona pierda de peso. Interviene muchísimo en la sensación de saciedad. Contribuye muy positivamente al apetito, por supuesto, del diabético o de cualquier persona que tenga estas increatinas aumentadas. Pero el efecto más importante es el efecto que se logra cuando las increatinas están aumentadas en incrementar la producción de insulina en un páncreas que produce o que puede producir insulina. Esto es un beneficio muy grande. El ser humano logró producir dos tipos de medicamentos. Unos medicamentos que se parecen muchísimo a las increatinas, a su estructura, y otros medicamentos que actúan en el mismo receptor donde actúan los péptidos que degradan las increatinas. Entonces, esto permite, lógicamente, beneficios en la salud de los pacientes. El primer beneficio es que, por ejemplo, las personas van a tener una disminución de la glicemia elevada a largo plazo. Hay unas células que producen en
el duodeno y en el yeyuno, que se llaman células K. Estas células K generan una increatina que es el polipéptido gástrico inhibidor. Este polipéptido gástrico inhibidor es una increatina y la acción de este polipéptido es que después que las personas comen y los niveles de glucosa se incrementan, pues junto con esto también se produce un incremento gracias a este polipéptido de la cantidad de insulina que produce el páncreas. Entonces, más azúcar en la sangre, sí, pero también viene contrarrestando un mayor nivel de insulina gracias al polipéptido gástrico. Otra de las increatinas es el péptido similar al glucagón. El péptido similar al glucagón de tipo 1 es una increatina, es un péptido que se descubrió que hace de que no se secrete glucagón. El glucagón es una hormona que incrementa los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, este péptido va a inhibir la acción del glucagón, pero por otra parte también incrementa la secreción de insulina y tiene un efecto sobre la saciedad en las personas. Las personas se sienten llenas a plenitud y eso disminuye, por supuesto, la sensación esta de apetito, de querer comer que tienen los pacientes diabéticos. Por lo tanto, contribuye muchísimo a su salud. El problema es que uno dice, bueno, ya tengo la cantidad de increatina que necesito resuelta, pero viene una enzima que se llama dipeptidilpeptidasa 4 y echa a perder la acción de las increatinas, porque las increatinas normalmente actúan durante un periodo de tiempo hasta que viene esta enzima y degrada las increatinas, es decir, estos péptidos que le he estado mencionando. Hace de que se degraden estas hormonas y lógicamente esto no es bueno, porque al suceder esto, pues la acción de la increatina es menor. Pero la solución estuvo en descubrir unos medicamentos que precisamente se unen al receptor, inhiben la acción de la dipeptidilpeptidasa 4, es decir, son inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, bloquean la acción de la dipeptidilpeptidasa 4 y entonces esta dipeptidilpeptidasa 4 no puede hacer de que se degraden estas increatinas, es decir, que no se degrade, impide que se degrade el polipéptido gástrico intestinal e impide que se degrade péptido similar al glucagón de tipo 1. Cuando estas increatinas no se pueden degradar, su acción tarda más tiempo y por lo tanto los beneficios de que ambas aumentan la secreción de insulina por el páncreas, habrá más insulina, contrarrestar la hiperglicemia. Además de esto, mejoran lo que es el vaciamiento gástrico, más sensación de plenitud, y está demostrado que el uso de medicamentos que se están utilizando disminuyen los niveles de hemoglobina glicosilada de 0.5 a 1.5 solamente en 3 meses. Imagínate los beneficios: disminuir la cifra de hemoglobina glicosilada en 3 meses de 0.5 a 1.5, pero además el paciente va a bajar de peso, pero además el paciente va a tener una sensación de plenitud gástrica, y esto por supuesto es un gran beneficio para los pacientes diabéticos, porque como todos sabemos, la obesidad y la diabetes tipo 2 no se llevan nada bien. Entonces este es el gran beneficio que tiene el uso de estos medicamentos. Se inyectan subcutáneamente, pero no es todos los días. Si la frecuencia con que se produce las inyecciones no es todos los días, y tiene una dosificación particularmente diferente para cada paciente, porque hay que calcularlo con tu médico tratante, con tu endocrinólogo, pero tiene especiales indicaciones. Los medicamentos que inhiben precisamente la acción de la enzima dipeptidilpeptidasa 4 son sitagliptina, sasagliptina y linagliptina. Estos 3 medicamentos, sobre todo estos 3, son los medicamentos que se van a comportar como inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Y el beneficio es que van a lograr que el paciente disminuya su hemoglobina glicosilada de 0.5 a 0.75 en un periodo tan solo de 3 meses. Ahora, existen otros tipos de medicamentos que vamos a ver también, que tienen un efecto, pero en este caso son miméticos de las increatinas, es decir, análogos de las increatinas. Se parecen mucho desde el punto de vista estructural a las increatinas y por lo tanto tienen una acción prácticamente similar a los péptidos que les he mencionado. Esenatide, albiglutide, liraglutide, dulaglutide son los medicamentos que se van a utilizar como análogos de las increatinas. Ninguno de estos 2 grupos de medicamentos que les he mencionado producen
hipoglicemia en los pacientes. Y por supuesto, dentro de este grupo último, el beneficio está que además añaden la pérdida de peso. La pérdida de peso es importante para los pacientes porque sabemos que la diabetes tipo 2 no se lleva bien con la obesidad. Entonces el efecto sobre el peso es también magnífico. Dentro de los efectos adversos que pueden tener estos medicamentos, en algunos casos, bueno, náuseas, puede haber molestias digestivas, pero no la hipoglicemia. Esto es una ventaja. Están contraindicados, por supuesto, en pacientes que tienen desórdenes de la motilidad gástrica, porque como les he dicho, influyen en el vaciamiento gástrico. También están contraindicados en el cáncer de páncreas conocido y en un tipo de neoplasias raras que son las neoplasias endocrinas múltiples, pero fuera de estos casos no hay otras importantes contraindicaciones. Generalmente son medicamentos bien tolerados. Bien, si has aprendido algo en el día de hoy, por favor, estamos esperando a que te suscribas a nuestro canal y regálame un like. No obstante, nos despedimos de ti con la máxima de siempre, que el que no vive para servir, sencillamente no sirve para vivir. Nos vemos en un próximo episodio.